Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los vídeos. Mire hasta el final del episodio para apoyar nuestro canal. Este episodio de la serie Windy Hill se convirtió en una impresionante tormenta de acción y emoción. El vínculo entre Alil, Zeynep y Arda era tan profundo y real que el público estaba pegado a la pantalla. La preocupación de Zeynep por Alil, su miedo cuando lo vio en el suelo y luego su llanto mientras lo abrazaba, reflejaban la forma más pura y fuerte del amor. Esta escena reveló una vez más que Alil y Zeynep no solo son una pareja casada, sino también almas gemelas el uno del otro. La decisión de Alil de ponerse en peligro por Arda demostró lo valiente, abnegado y decidido que es. Sus palabras, "Yo iré a la cabaña, tú quédate aquí", surgieron tanto de su deseo de proteger a Zeynep como de su determinación de tomar el control de los acontecimientos. Fue desgarrador cuando Zeynep dijo, "No podría soportar que te pasara algo". Este amor entre ellos era como una cuerda invisible que los unía más cada día que pasaba. La escena de la cabaña en sí fue una explosión de drama y tensión. Aunque para Alil fue un alivio encontrar a Arda y ver que el niño estaba a salvo, la verdadera tormenta llegó después. Zeynep rezando en un rincón fue la expresión más conmovedora tanto del instinto maternal como de la impotencia. Y al final, cuando Alil salió de la cabaña con Arda en sus brazos, las lágrimas de alegría de Zeynep liberaron repentinamente el estrés que se había acumulado a lo largo del episodio. Pero la aparición del hombre de Gozde dejó esta felicidad inconclusa. La pistola apuntando a la cabeza de Zeynep era una escena que amenazaba a la madre y a la mujer al mismo tiempo. En esta escena, la intrépida patada de Zeynep al hombre y la decidida intervención de Alil hicieron que el público dijera, "Esta pareja nunca se rinde". Esta solidaridad y instinto de protección mutua entre ellos permitió que su relación, que se tejió a lo largo de la serie, alcanzara su clímax. Y esa voz. El grito de Zeynep llamando a Alil junto con el disparo sorprendieron a todos frente a la pantalla. Esta escena fue cortada tan repentinamente que el tiempo pareció congelarse. Me pregunto si le dispararon a Alil. ¿O el arma se disparó desde la mano del hombre? Estas preguntas han creado una enorme curiosidad en la audiencia por el próximo episodio. Esta escena, donde la tensión, la acción y el drama se unen al más alto nivel, ya está escrita entre los momentos inolvidables de la serie. Otro punto que llamó la atención en este episodio fue que el personaje de Gozde ahora se había pasado completamente al lado oscuro. Secuestrar a Arda, teniendo como objetivo a una niña pequeña, significa exceder completamente los límites de la inocencia. Los oscuros planes de Gozde ahora amenazan no solo a Alil y Zeynep, sino también a un niño inocente. La ambición de Gozde arrastra a su personaje al abismo y altera todos los equilibrios de la serie. Todavía no está claro si Songul apoya a Gozde o se siente incómodo con esta situación. Pero una cosa es segura, si estas intrigas continúan, la paz de la mansión se verá perturbada nuevamente. Zeynep y Alil continuarán protegiéndose no solo entre sí, sino también a Arda. Ya no son solo una pareja, ahora están en camino de convertirse en una familia. La entrada del personaje Arda en la serie no solo trajo una nueva dirección a la historia, sino que también fortaleció el desarrollo de los personajes de Alil y Zeynep. Ahora también se responsabilizan de los demás.
Su amor por Arda los transformó de ser solo una pareja enamorada a una figura paterna protectora. En este episodio también fuimos testigos en profundidad del mundo interior de Zeynep. Su amor, ansiedad, miedo y anhelo por Halil estaban entrelazados. Del mismo modo, el deseo de Halil de proteger tanto a Zeynep como a Arda se combinó con su heroísmo. Estas escenas permitieron al público empatizar con los personajes. Fueron especialmente impresionantes los momentos en los que Zeynep lloraba y rezaba. Mientras todos estos acontecimientos ocurrían, el silencio de Tülay y el malestar que sentía en su interior no pasaron desapercibidos. Parece descontento con el restablecimiento de esta familia. Esto indica que también podría ser un elemento de conflicto en episodios futuros. En este episodio vimos el lado romántico de Halil así como su lado lleno de acción. Hacer flores de papel, besar a Zeynep y prometerle regalos ganaron una vez más los corazones de la audiencia. Del mismo modo, la vergüenza de Zeynep, su sonrisa y la escena en la que se inclinó hacia la oreja de Halil eran como una película romántica. El hecho de que los planes sucios de Gözde llegaran al punto de apuntar a una niña mostró lo peligroso que es su personaje para la serie. La subida de Halil al coche y el rescate de Arda estaban a un nivel que avergonzaría a las películas de acción. Especialmente la escena de lucha en el final mostró que Halil protegerá a sus seres queridos no solo con amor sino también con coraje. La música utilizada a lo largo del episodio aumentó el impacto emocional de las escenas. La melodía que sonó de fondo cuando Zeynep abrazó a Halil conmovió al público hasta las lágrimas. La música tensa en la escena del payaso nos hizo sentir lo cerca que estaba el peligro. El futuro papel del personaje Arda es ahora muy crítico. Su vida gira en torno a Halil y Zeynep. Parece que su presencia permanente perturbará gravemente los planes de Gözde y Tülay. Este niño se convirtió no solo en un personaje, sino también en el punto de inflexión de todos los acontecimientos. Finalmente el ritmo de la serie nunca disminuyó. Nunca hubo un momento de falta de intensidad emocional y acción durante todo el episodio. En cada escena se le pregunta al público ¿qué pasará ahora? Había un flujo que te hizo decir. Esto demuestra una vez más por qué Windy Hill es tan querido. Le dispararon a Khalil. ¿Qué hará Zeynep? ¿Arda es segura ahora? ¿Vendrá Gözde con nuevos planes? Todas estas preguntas nos hacen esperar con impaciencia el próximo episodio. Windy Hill continúa soplando como una tormenta y estamos justo en medio de esta tormenta. No olvides dejar tus comentarios e ideas sobre el episodio. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.